programa llega gracias a Bio Camu Camu, jugo 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservantes, con antioxidantes y un alto contenido de vitamina C. Únete a la revolución natural con Bio. Precisamente esas reformas que se discuten en la Comisión Chejade están en stand-by, ¿no? Están en pausa. Y qué mejor, momento sumamente oportuno, que discutirlas, analizarlas, confrontarlas con la flamante presidenta de la Asociación Civil Transparencia. El señor Alan Wagner ha dejado el cargo y la sucede Adriana Urrutia, nueva presidenta de la Asociación Civil Transparencia, que ya está conectada con nosotros. Adriana, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Mucho gusto y gracias por la oportunidad. No, a ti por atendernos. Tremendo reto cuando ya se lanzó la convocatoria a las elecciones, por cierto inéditas en nuestra historia, en medio de una pandemia, con una discusión que tampoco recuerdo previa a una elección, pues hay una reforma política en el medio, ¿no? Que está entrampada. Más inédita aún con lo que pasa entre Fuerza Popular y la Fiscalía. Todo eso lo vamos a comentar, pero en primer lugar, te decía que esta discusión sobre si quienes postulan a la presidencia de la República deben tener 6 meses de inscripción previo a la elección interna. ¿Cuál es la posición de la Asociación Civil Transparencia? Porque 7 de 9 bancadas se han pronunciado en contra. Y además hay un tete a tete, un careo, ¿no? Careo en Twitter, ¿no? Entre Omar Chejade y Daniel Urresti, que el último le dice que está favoreciendo al presidente de su partido. En fin, esto debe quedar absolutamente claro y nítido, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Bueno, Jaime, yo quisiera aprovechar la oportunidad que se nos da como asociación civil de estar hoy día en digamos, tu programa. Primero, creo que es importante resaltar este recambio generacional que se está dando en la presidencia de la asociación. No queda más que agradecer a quienes nos antecedieron, que es un conjunto de peruanos que han dado muchísimo por el país. Asumimos este reto por la confianza que se deposita además en una generación que tiene el compromiso y el deber, digamos, de vincular a los jóvenes con la política. Y finalmente, que agradecer al equipo que está conmigo y que yo quisiera, antes de empezar a discutir los temas, que se sepa que acompañan el Consejo Directivo de Transparencia 5 de los miembros, somos 8 en el Consejo Directivo, 5 son mujeres, 4 de las cuales han sido voluntarias de transparencia en ocasiones anteriores, ¿no? Tenemos un componente importante de jóvenes, pero además también tenemos 2 miembros en regiones, ¿no? Entonces, esto para decir que, y un poco darle contexto a tus preguntas, tenemos 3 principales retos, que son los retos que enfrentamos como país, y creo que le dan un poco de contexto a las preguntas que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, quería solicitar un poco, explicar estos retos para luego pasar, digamos, a las preguntas más específicas de cara a que los ciudadanos que nos están escuchando pues puedan comprender por qué es importante discutir, creo, estas reformas precisas que tú estás señalando ahorita a la Constitución. Entonces, estarás de acuerdo en decir conmigo que lo que importa en un país como el Perú es fortalecer la democracia, ¿no? Y ahí tenemos una cifra que es alarmante, y es la cifra del Latinobarómetro, que nos dice que solo 1 de cada 10 peruanos confía en la democracia. O sea, solo 11% de los ciudadanos está satisfecho con la democracia. Quiere decir que 9 de cada 10 ciudadanos estaría dispuesto a cambiar la democracia por cualquier otro tipo de régimen, incluyendo un régimen autoritario, ¿no? Y entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una mejor calidad de la democracia para transformar la vida de los ciudadanos y garantizar una mejor calidad de vida de la población, ¿no? Entonces tenemos que buscar conectar la democracia con la gente para atender los problemas de la gente, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y la reforma política, que creo que es el segundo gran, digamos, desafío que enfrentamos como país y por ende como asociación civil que somos, es este avanzar en la reforma para cambiar las reglas de juego, ¿no? La reforma, ha habido diferentes intentos de cambio, ¿no? Ha habido una primera propuesta el año pasado con el Congreso, digamos, el
gabinete anterior buscó hacer unas modificaciones, sí. El Congreso anterior también, y ahora vienen un conjunto de modificaciones. Creo que coincidimos en que es necesario reforzar el sistema democrático y pues hay un consenso en que son las reformas políticas las que pueden servir de acicate para que eso finalmente se visibilice en la realidad, más aún en un momento en el que estamos enfrentando una pandemia, en un momento en el que el Congreso de la República pues, ha mostrado en casi todas las leyes que está aprobando, y no te digo nada de los proyectos que están en cola, un tinte claramente populista que podría conectar con esa estadística que ustedes manejan de que 1 de cada 10 peruanos, solamente 1 de cada 10 están dispuestos a defender el sistema democrático, ¿no? Entonces, ahí tenemos peligros, si no abismos, que es bueno enfrentar y enfrentarlos con cosas concretas, ¿no? Yo te hacía la primera pregunta y agradezco la introducción que has hecho, además saludo tu designación. Creo que es un aire fresco, un aire nuevo, distinto, y además que seas mujer dice mucho de la Asociación Civil Transparencia. Ahí precisamente, sí. Jaime, para retomar justo lo que decías de las reformas y hablar en términos concretos, creo que es importante señalar que en el marco del proyecto de reforma política han habido avances. Uno de los avances es la aprobación de esta ley de paridad y alternancia. Porque nosotros, en 200 años de vida republicana, como ciudadanas mujeres, hemos tenido que esperar el 2020 a que una ley apruebe que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la política que los hombres, ¿no? Nosotros teníamos en el Congreso anterior una mayor participación de las mujeres. En este Congreso tenemos alrededor de un poco más de 30 de las 120 congresistas que son mujeres, ¿no? Y entonces creo que esta primer componente de la reforma política que se aprueba va a permitir avanzar en una mejor representación que garantice que las mujeres sean más representadas. Pero tenemos el voto preferencial todavía, ¿no? O sea, el 2021 todavía tendremos voto preferencial. O sea, que es una reforma, no sé si coincides conmigo, a medias, ¿no? Exactamente. Y entonces por eso es importante, y ahí el rol de la asociación civil es de seguir vigilantes. O sea, te digo, hay avances y como tú bien lo señalas, son parciales. Porque la paridad y la alternancia, para quienes no han venido siguiendo el debate, es importante señalar que va a ser respetada mientras se elimine el voto preferencial. Y ese es otro componente que está en discusión y que permanece en debate en el Parlamento. Ahora vamos al tema que te planteaba al inicio. ¿Es una reforma que estimula, da cabida a diferentes voces, opciones políticas, esto de restringir a 6 meses la inscripción partidaria en una candidatura presidencial para ti? ¿Podrías repetir la pregunta, perdón? Sí. Es restringir la participación de ciertos partidos. Si estamos hablando de estimular, ¿no? de darle bases sólidas al sistema democrático de cara al Bicentenario, que se restrinja la participación de candidatos a 6 meses de inscripción, con lo cual en la práctica varios que están incluso en las encuestas quedarían fuera, ¿es una reforma estimulante, es una reforma válida o es una reforma que más bien habría que modificar? Yo creo que esta reforma que todavía sigue, digamos, en discusión, no promueve lo que buscamos, que es la diversidad y la incorporación de nuevos proyectos de participación, ¿no? De nuevas organizaciones y nuevos partidos. Esta reforma impediría que muchos puedan inscribirse, ¿no? Digamos, entre los más voceados, que son el ex premier Salvador del Solar, en fin, incluyendo otras representaciones, ¿no? Entonces creo que esto limitaría las opciones y que debemos buscar garantizar que la mayor cantidad de gente que busque involucrarse en política pueda inscribirse para que los ciudadanos que vienen apoyando estos proyectos puedan sentirse representados. En ese afán
de una mayor participación de los partidos que están en vitrina o que tienen un número importante de militantes. ¿Cuál es tu opinión, la opinión de Transparencia, sobre el pedido fiscal de suspender por 2 años y medio a la agrupación Fuerza Popular, digamos, de toda actividad política, con lo cual, digamos, si esto lo aprueba el juez, le da trámite, el partido fujimorista estaría excluido de las próximas elecciones del 2021. ¿Es una medida que estimula la participación o consideras que este pedido fiscal podría tener tintes de exclusión y de no dejar participar a una agrupación como Fuerza Popular? Yo creo que esa decisión no es positiva. Esa decisión sin duda generaría un mal precedente para el futuro de la política del país, ¿no? Y entonces debemos buscar ahí evaluar esa decisión y buscar que se haga de manera muy fundamentada, de lo contrario podría ser peligroso, ¿no? Claro, porque justamente hay un comunicado que firman diferentes personalidades, políticos, abogados, excongresistas, y entre ellos está el señor Alan Wagner, según tengo entendido, que acaba de dejar la presidencia de la Asociación Civil Transparencia, que señala que la ley de partidos, artículo 14, dispone que sea la Corte Suprema, a petición del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, quien pueda declarar la ilegalidad de una organización política. Entre otras afirmaciones que señalan que esto es una intromisión antidemocrática, abusiva e inconstitucional. ¿Suscribes cuando menos los términos que acabo de leerte? ¿Podrías hacer la pregunta de manera más específica, Jaime, por favor, para poderte responder con claridad? ¿Pero me escuchas bien? Sí, lo que pasa es que acá a veces se corta, pero es un problema de señal. Sí, yo entiendo, nos pasa en esta nueva normalidad. Hay un comunicado que lo emiten diferentes personalidades, entre ellos el señor Alan Wagner, son varias firmas, que rechazan el pedido del fiscal José Domingo Pérez para excluir a Fuerza Popular, suspender a Fuerza Popular. Vamos a ponerlo en la pantalla incluso, ¿ya? Cita este comunicado a una ley, bueno, la ley de partidos políticos en su artículo 14, que dice que dispone que sea la Corte Suprema, a petición del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, quien pueda declarar la ilegalidad de una organización política. ¿Estás de acuerdo, digamos, con los términos de este comunicado que incluso hablan de una intromisión antidemocrática, abusiva e inconstitucional? Yo creo que eso podría considerarse cierto, ¿no? Yo creo que los fiscales deben considerar las condiciones democráticas en las cuales ellos también actúan, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos como peruanos que evaluar también, yo creo, toda esta politización del Poder Judicial, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos venido viviendo un conjunto de hechos que ponen al Poder Judicial como un actor político, lo cual antes no necesariamente se consideraba, ¿no? Y entonces aquí tenemos que garantizar la independencia de ese Poder Judicial y por lo mismo debemos exigir que los fiscales actúen con independencia, ¿no? Y entonces eso creo que tiene que ser balanceado y que ellos deben estar comprometidos con la objetividad que debe garantizar su función, ¿no? Dijiste que consideras que podría estar politizándose el sistema de justicia. ¿Me pareció entender eso? Sí. Yo creo que el sistema de justicia y digamos a raíz del rol que hemos visto que juegan los fiscales y bueno, no necesariamente los fiscales, pero un conjunto de actores del sistema judicial, no los fiscales que tienen que ver con este comunicado, pero la revelación de los cuellos blancos, digamos, hace evidente que el Poder Judicial
maneja redes, está involucrado con un conjunto o estuvo, ¿no? Involucrado con un conjunto de redes que tenían un brazo político, ¿no? Y entonces estos vasos comunicantes entre poderes del Estado y en particular esos poderes del Estado, debemos velar en la independencia de esos poderes, y eso es uno de los principios democráticos, ¿no? Bueno, Adriana, saludo nuevamente tu designación. Creo que vamos a tener mucho que hablar en esta carrera electoral que ya está convocada oficialmente. Transparencia tiene mucha visibilidad en los procesos electorales y habrá, como te repito, oportunidad de conversar mucho más intensamente, sobre todo conforme va llegando la fecha de la jornada electoral y la campaña, que va a ser completamente inédita y distinta. Sin duda. Te agradezco. Sin duda, Jaime. Y ahí quería aprovechar la palestra para convocar a los ciudadanos a ser voluntarios en Transparencia. Estamos empezando una movilización electoral que esperamos que sea grande, porque necesitamos que además los ciudadanos replanteen la manera de involucrarse con la política en un contexto altamente digital. Entonces los invitamos a ser parte de nuestros voluntarios, de nuestra red de voluntarios, que hoy día cuenta con 800 voluntarios a nivel nacional, y a generar esta movilización electoral, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por esta entrevista. Además, acabas de ser designada presidenta de Transparencia, así que parabienes, y lo mejor en esta gestión. Hasta una nueva oportunidad. Era Adriana Urrutia, presidenta, ya acaba de ser designada, de la Asociación Civil Transparencia. Transparencia tiene normalmente, decía hace un momento, una participación continua, regular, muy prolija en los procesos electorales, ¿no? De hecho, Transparencia el día de la jornada electoral suele pasar así, no dudo que esta vez no será la excepción. Tienen pues conteos rápidos, así que tienen los voluntarios están en las mesas de sufragio, etcétera, ¿no? Así que saludamos la designación de Adriana Urrutia en Transparencia como su presidenta. Sumamente importante el mensaje que se está dando, ¿eh? Mujer y joven, ¿no? Sangre nueva, espíritu nuevo, eso es importante. El programa de hoy promete. En unos instantes, en segundos nomás, mientras